amigos, vamos a entrar en materia. Todo el mundo sintió ya el aumento en los precios del combustible. Está Jorge Rivera Staffer, el director de Energía Nacional, que es el funcionario que tiene directamente que ver con estas alzas y bajas. No es responsabilidad de él, pero digo, él es el jefe de esa área que tiene que ver casi con todos nosotros, en forma directa o indirecta, ya sea que tiene automóvil o que antes en transporte, ¿no? Entonces, él ha tenido la amabilidad de aceptar la invitación nuestra para hablar acerca de eso, porque de una u otra forma a todos nos toca esto. Doctor Rita, ¿usted sintió el aumento o no? Bueno, yo les voy a decir la verdad, no lo sentí, no porque no hubiera ocurrido, sino porque cuando ocurrió yo estuve buena parte de eso fuera de Panamá, de manera que no hubo consumo. En realidad yo soy mal ejemplo para eso, porque mi cuenta de luz vino significativamente más baja que la sí, pero con mucho menos consumo. ¿Ese aparato que usted puso, cómo se llama? Mucho menos consumo. El aparato que usted puso no es esos aparatitos que la gente le pone para el cangrejo, es que le dicen eso. No, yo lo quité ya. El cangrejo ya yo lo quité. Ok, don Rubén. Bueno, es importante saber, tenemos al director aquí, que nos explique cuáles son los fenómenos de por qué sube la luz y por qué baja en Panamá. Si nosotros tenemos una mitad de energía eléctrica hidráulica, tenemos eólica, tenemos algunas ventajas sobre otros países. Entonces, ¿cuándo sube la cuenta de luz o cuándo sube la cuenta de gasolina? Que son dos cosas distintas. Así es. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar esta mañana aquí por primera vez como participante de la mesa. Normalmente lo hago como radio escucha. Muchas gracias. Felicidades siempre por este programa que es referente, ¿no?, para muchas personas en el país, porque realmente tenemos la oportunidad de nutrirnos y de escuchar diversas versiones, opiniones sobre temas realmente importantes. Y en este caso me toca venir como secretario nacional de Energía a conversar de algunos temas que están en la palestra y otros temas que también quisiéramos nosotros de alguna manera que nos apoyen a divulgar varias propuestas que tenemos con esta nueva administración. En el caso específico, ¿no?, de las variaciones de los precios de combustible o de las variaciones del precio de la electricidad, es importante nada más resaltar que la Secretaría de Energía es el rector de la política energética en Panamá. En el caso de electricidad se mantiene con ese rol, pero en el caso de hidrocarburos, de los combustibles líquidos derivados del petróleo, además de ser el rector de política pública, es el regulador del sector. Tiene esa doble función con relación a los hidrocarburos. Por eso es que la Secretaría tiene el rol, digamos, más visible de cada 14 días publicar el precio tope de los combustibles en el país, que eso es una medida que se tomó hace cerca de 11 años, ¿verdad?, por una queja que se dio en aquel momento cuando se dieron los aumentos significativos del precio del petróleo por allá por el año 2004, 2005, de las variaciones muy altas que había entre estaciones de servicio, por ejemplo, ¿no?, para dar el puntillazo. Sobre todo las interioranas en comparación con las de la capital. Sí, ahí también hay un tema de flete, ¿no? Eso nos pasa el transporte, ¿no? Porque claro. el combustible en Panamá entra fundamentalmente por el área de Colón. Nuestro combustible entra por la provincia de Colón, y bueno, ahí es un poco la diferencia entre los distintos puntos del país y el punto de entrada. Ahora mismo podemos explicar un poco esa variación y cada 14 días que se hace este ajuste de un precio tope, es decir, las estaciones de servicio al público tienen la alternativa de vender por debajo de ese. Si es un precio tope hacia arriba, tendrían la oportunidad de vender hacia abajo, y lo que nos da un poco es estabilidad a esa variación de los precios que se dan casi que todos los días a nivel internacional. Permiso, o sea, debemos tomar esto del modelo de Panamá de cada 14 días como algo positivo. O sea, nos conviene mantenernos en ese tipo de estrategia. Para efectos de mantener estabilidad y que las empresas se puedan planificar por lo menos durante esos 14 días, por supuesto que sí. Tenemos varios señalamientos desde hace ya. Este mecanismo se prorroga o se actualiza cada 6 meses mediante un decreto ejecutivo
¿verdad? Y cada 6 meses se repite una recomendación que viene desde hace muchísimo tiempo de parte de la autoridad de la Codeco, la Autoridad de Defensa de la Competencia y Asuntos del Consumidor, de revisar el mecanismo, ¿no? Porque se entiende que las condiciones han variado de lo que originalmente se planteó la medida y que ahora tendríamos oportunidad. De hecho, el propio mercado de distribución de hidrocarburos ha variado bastante. Con relación a hace una década, tenemos 2 o 3 actores adicionales que no se tenían con presencia de mercado y que pudiéramos tener. ¿Quiénes entonces son esos actores? Ahora mismo tenemos una empresa, bueno, no ahora mismo, desde hace un tiempo tenemos una empresa Puma, ¿verdad? Y tenemos ¿De dónde es el origen de ellos? Ellos es un conglomerado que tiene un componente de Sudamérica, también tienen acciones de algunos inversionistas europeos, operan en varios lugares del Caribe y de Centroamérica. Yo he visto algunas de esas Pumas. Que tienen presencia importante. Y también tenemos la presencia de otra que se llama Terpel, que también en los últimos años ha tenido. ¿Dónde son ellos? La Terpel es de Colombia. Colombia, ¿no? Pero han tenido unos movimientos accionarios en los últimos años también. Que ha solucionado un problema grave en Panamá, que son los baños de Terpel, son un lujo en las carreteras de Panamá. Ellos han buscado un nicho y se han metido muy bien. Exactamente. Son los únicos que tienen baños totalmente limpios por toda la carretera. Y es un aporte a la ciudadanía. Bueno, cada empresa busca cómo diferenciarse, ¿no? Sí. En este caso, pues lo tenemos. Ahora mismo, el aumento que tuvimos el día que empezó a aplicar el día viernes, que la resolución se publica los miércoles y le da 2 días para que los agentes se preparen. Tuvimos un pequeño aumento de cerca de casi un 3%. Depende del diésel, la 95, el 91 está en 80 centavos por litro, la gasolina de 95, en 78 la de 91 y 75 más o menos el diésel. Esto se da luego de cerca de mes y medio de descensos, algunos descensos que se han dado paulatinamente durante este mes y medio, y fundamentalmente dependemos del manejo que se dé o del consumo realmente en Estados Unidos. Somos dependientes completamente de la variación del consumo, la oferta y la demanda en Estados Unidos. ¿Y por qué nos afecta a nosotros? Nada más, exacto. Lo importante es que como nosotros importamos combustibles refinados, en Panamá no importamos petróleo crudo, sino que importamos todos nuestros combustibles refinados. Cerramos la refinería. Además. Se cerró la refinería, fue una decisión en aquel momento. Pues, o sea, hemos echado para atrás. No sintamos mucho orgullo de eso. Los productos que importamos son del área del Golfo de México, de las refinerías que hay en el área, sobre todo las norteamericanas, y el precio de estos derivados en función de la estación. En el verano, ¿verdad? En Estados Unidos se movilizan muchísimas personas, es la época de las vacaciones, entonces ahí aumenta el consumo, por ejemplo, de gasolinas livianas, la gasolina 95, el equivalente nuestro 95 y 91, ya no tanto el diésel. Sin embargo, cuando entramos en el otoño, ahora que estamos entrando en el otoño, las temperaturas bajan y empieza a utilizarse entonces más diésel para el tema de la calefacción. Entonces, estas variaciones permiten que suba o baje los precios de este commodity, si se quiere, en Estados Unidos, y nos afecta a nosotros. Somos tomadores completamente de precios. Recordemos que Panamá es un importador 100% de todos sus derivados de petróleo. A ver, pero para fácil comprensión, el precio de lo que aquí llamamos 95 es superior al de 91, que es la regular. ¿Por qué esa diferencia de precio? Nada para informar. Sí, se supone que cuando hablamos, el número 95 y 91 es el octanaje del combustible, ¿no? O sea, 95 octanos y el 91 octanos. Se supone que el combustible de 95 octanos, por tener un octanaje más alto, otorga mayor eficiencia a los motores, ¿no? Entonces, esa eficiencia es menor consumo por la misma, digamos, la misma función, la misma tracción, digamos, un vehículo de transporte terrestre. Sin embargo, eso hay muchos autos que exigen que uno use 95. Es más, te lo ponen ahí y dice que usa 95. Y hay algunos que te exigen 91. ¿Okay? Hay unos que te piden 91. Sí, exactamente. Ahí es dependiendo también de los estándares de los protocolos de fabricación de los vehículos. En cuanto para garantizar un rendimiento del fabricante, tienes que utilizar por lo menos un combustible de X octanaje. Hay quienes dicen y que refutan de alguna manera
esta diferenciación de usar 95, 91, eso también está en discusión. Sí. Lo que sí es cierto es que hay cada vez más los vehículos que recibimos en Panamá, que además tenemos un parque vehicular, si lo comparamos a nivel regional, bastante renovado. La tasa de renovación nuestra pues anda por los 6, 7 años, cuando en la región es por lo menos entre 15, 16, 17 años. El doble. Es casi el doble. Cada vez los fabricantes pues están exigiendo no solamente el octanaje, sino también en cuanto a rendimiento de capacidad del vehículo, sino también el tema de las emisiones. Las emisiones de los gases de efecto invernadero, el CO2 y el monóxido de carbono también es importante. Entonces, la diferencia es por eso. Se supone que la gasolina 95 le da mayor rendimiento y mayor calidad a los motores, pero eso también depende de la configuración de cada motor, ¿no? Del fabricante. A ver, para poder comprender esto, el precio en Panamá hoy día, ¿cuánto es el galón? El galón de 95 está alrededor de 80 centavos, un poquito ahí más hacia arriba. Litro. El litro, perdón. El litro. El litro. Ese es otro cambio también que introdujimos hace algunos años y todavía seguimos pensando en galones. Cuando yo era niño, era toda la vida. Era 3 galones por $1. A ver, bueno, imagínense, claro. para que tengamos una idea, ¿no? Sí, no, pero yo lo pregunto porque hablamos de países, no somos productores. Venezuela, que es un productor, el galón de gasolina cuesta 3 centavos. No cuesta nada. En Ecuador cuesta $1.85, ya les digo exacto, sí, $1.85, en Bolivia 2.5, son los valores más bajos en América Latina. Bueno, una venezolana millonaria llegó aquí con su Land Cruiser y compró negocios en Multiplaza y de todos lados, tiene sus millones. Y cuando le echó gasolina a su Land Cruiser, le salió la cuenta en $85, ella casi se suicida ahí. No era tan millonaria nada entonces, ¿eh? No, porque es que en sí, Venezuela el impacto, no, claro. El precio, las motos, digamos, echan gasolina gratis. Sí, es un precio simbólico. Simbólico, sí, claro. Es un precio simbólico, de hecho, bueno, ustedes que tienen más experiencia recordarán el Caracazo, ¿verdad? Algunos de los detonadores realmente era un momento. Carlos Andrés Pérez, el tema de la gasolina. Casi se cae. No, tuvo que echar para atrás. Sí. No, pero casi se cae, por eso echó para atrás. Sí. Por un aumento de centavo era, ¿no? Como un centavo, una cosa así. Bueno, vamos a continuar. Oiga, entonces, el tema de los aumentos, para nosotros nos conviene ese lapso, ese plazo que se le da de 2 semanas, es positivo. Por una estabilidad de los precios que a veces, no solamente en el sector de combustible, sino también en el sector energético para los usuarios, para las empresas sobre todo, no solamente es importante, que es lo más importante, no solamente es más importante el precio de la electricidad, de la energía, ¿verdad? Sino también la capacidad de planificar en el tiempo y a veces el costo. Según, eso es importante según también. el precio, los despachadores a veces ocultan. Decir que no tienen dicen que no tienen gasolina porque le conviene el cambio de precio que viene. ¿Es cierto eso? Eso lo hemos escuchado y sí se manifiesta bastante. Pues en todo caso, si se puede comprobar, eso está sujeto a una multa, ¿no? Porque no sí, bueno, estaría entonces, denegando el suministrar un combustible que tiene pero existencia. ponga un teléfono para que la gente proteste, porque lo hacen muy a menudo. Casualmente es alguno de los temas que queremos nosotros, digamos, a que nos apoyen a divulgar, y enlazo un poquito con lo que tuvimos la semana pasada. La semana pasada, entre el lunes y el viernes, tuvimos una mesa de diálogo con los actores relevantes del sector energético, tanto eléctrico como de hidrocarburos, para validar, para recibir retroalimentación de los actores relevantes de ambos subsectores en función de unas propuestas que la Secretaría le está trayendo al país. Esta mesa de diálogo, les puedo contar que es nuestra principal propuesta de parte de la Secretaría dentro de los 100 primeros días de gobierno, ¿no? Tenemos una serie de proyectos y propuestas que cada institución pública tiene que presentarle al país antes del 8 de octubre, ¿verdad? Y en el caso nuestro, nuestra principal propuesta fue lograr sentar a los actores relevantes con diversos intereses en ambos subsectores y tener un diálogo franco, realmente, un diálogo muy abierto, como no lo habíamos tenido en muchísimo tiempo. Y parte de las solicitudes o de los temas que salieron en el sector de hidrocarburos fue precisamente fortalecer
la capacidad de fiscalización de la Secretaría de Energía como regulador. Y en ese punto, lo que menciona don Rubén es efectivamente es de llevar realmente la fiscalización no solo en el tema del despacho, sino en el tema de la calidad de los combustibles, control de calidad y una serie de otros temas que estamos desarrollando y que tenemos una ventana de oportunidad muy grande dentro de la Secretaría. Vamos al corte comercial. Está escuchando Info Análisis, un programa para la gente inteligente.